no en lo que hace a la justicia ordinaria de Santa Fe a la hora de analizar y fijar criterios jurisprudenciales, habla de la no aplicación automática e inmediata de esos fallos, sino que lo que debe es hacer un análisis de si existe en el caso concreto una afectación al interés nacional, y ello debe acreditarse, sobre todo cuando se trata de delitos ordinarios cometidos dentro del ámbito de la provincia de Santa Fe y donde la afectación no excede de intereses personales o locales. Refieren a que se trata de un delito pluriofensivo, con lo cual entiendo, siguiendo sobre todo los criterios que ha sentado la Corte Suprema de Justicia de la provincia en el caso de la megacausa, si bien es cierto lo apuntado por el doctor Varela en cuanto al que el primer fallo de primera instancia, que no recuerdo en este momento qué juez de primera instancia intervino, no se había hecho referencia ni evaluado el fallo Oliveto, ya el doctor Acosta y la Corte Suprema sí hacen referencia a la existencia de ese fallo, y aún en esas circunstancias, reitero, entiende que lo que debe analizarse es el caso concreto, determinar en el caso concreto el interés nacional, y de no estar suficientemente acreditado o de no estar acreditado un interés concreto de afectación nacional, entienden que la competencia es provincial. Entiendo que en el caso que nos ocupa y en función del hecho que ha atribuido el señor fiscal, no se observa ni se ha acreditado la existencia de un interés concreto del fuero de interés nacional, tratándose de delitos ordinarios los que se achacan o los que se están investigando en esta causa. Con lo cual, reitero, teniendo en cuenta sobre todo el fallo de la Corte Suprema de Justicia de la provincia, al que he hecho referencia y es el que establece las pautas respecto de la determinación de la competencia en este tipo cuando se investigan o se atribuyen delitos de lavado, es que entiendo que corresponde no hacer lugar al pedido de declaración de incompetencia a los fines de remisión de la presente causa a la justicia federal, correspondiendo que continúe interviniendo esta magistrada o, mejor dicho, el Colegio de Jueces de Primera Instancia de la ciudad de Rosario, más allá de quien sea el magistrado que le toque intervenir, siendo yo en este momento. La jueza Pedrana acaba de confirmar que no irá al fuero federal la causa. A los fines de continuar con la presente audiencia, entiendo que, doctor Moreno, ¿usted tiene alguna otra pretensión? ¿Lo escucho? Sí, la Fiscalía entiende reunidos en la especie los elementos para la procedencia. ¿Está grabando? Para la procedencia de la prisión preventiva. Entiendo en tal sentido que respecto del delito achacado, esto es el tipo penal previsto en el artículo 303, inciso primero y 2A, hay suficiente evidencia como para probabilizar las conductas achacadas en cabeza del señor Andrés Bracamonte. En primer lugar, hemos dado suficiente cuenta de su vinculación a lo que consideramos el ilícito precedente, esto es, extorsiones a través de la barra brava de Central y de sus integrantes, destinados a obtener beneficios de índole moral y de índole material. Cuando me refiero al índole moral es a la cobertura que obtiene a partir de un entramado que tiene vinculaciones policiales, vinculaciones sindicales y que podría llegar a otros planos de la sociedad. Entendemos acreditado con el grado de conocimiento requerido en esta instancia, sin duda que el señor Andrés Bracamonte, él puede percibirse como empresario, pero la realidad es que es el jefe de la barra de Central. El diario La Capital ayer, luego de la suspensión debido a los inconvenientes técnicos, y aun cuando el señor Bracamonte ya había manifestado en esa audiencia, había llegado a manifestar su condición de empresario, lo cierto es que La Capital desconoce esta calidad
y sostiene que la audiencia en la que se iba a imputar al jefe de la barra de Central en ningún momento nombran a un empresario. Las crónicas periodísticas desde el día lunes hasta el día de hoy enuncian a Bracamonte, en ningún momento aluden a su condición empresarial, sino que solamente lo reconocen vinculado a la jefatura de la barra brava del Club Atlético Rosario Central. Dicho ello, entendemos que los negocios asociados a su condición de barra se encuentran acreditados nuevamente y en algunos casos con indicios unívocos. Seguramente el doctor Varela hará gala del adjetivo que más le gusta, que es anfibológicos, que es un término que ha sabido introducir en el foro local. Lo cierto es que en este caso, mal que le pese, todos tienen un mismo sentido, y es que Bracamonte se ha enriquecido a expensas del club Rosario Central y de todos los negocios que se generan alrededor de los partidos y de la barra brava. Comenzó allá por el año 2001, fines de 2001, 2002, cuando disputaba la gobernancia con los chaperos, resultando victorioso de esta disputa y consolidándose en un monopolio de la tribuna durante 20 años. A partir de ahí, y ya por el año 2007, se avisora una unión con el señor Juan Carlos Silvetti, por entonces representante de jugadores, y que, como ayer se señaló, el mecanismo que utilizaban la barra a cargo de Bracamonte y Silvetti era extorsionar a los padres de los jóvenes jugadores de divisiones inferiores para que firmaran contrato de representación con el señor Silvetti. Esto fue advertido por el luego presidente de la institución, el doctor Horacio Sandizaga, quien lo denunció ante la justicia y además logró que la comisión directiva del club expulsara al señor Silvetti. La relación entre Silvetti y Bracamonte encuentra acreditación en estos días a través de la conformación de la sociedad Cabrasi, que junto con Manuel Jesús Kant integran Juan Carlos Silvetti y Andrés Bracamonte. Por otro lado, y en la actualidad, la vinculación de Bracamonte con el negocio de la venta de jugadores se encuentra acreditada, y ya no entendemos de manera indiciaria, a través del hallazgo del cheque que Central le había entregado al representante Pilicic por su intermediación en la venta del jugador Gastón Ávila al Club Atlético Boca Juniors, la cual ascendía a la suma de 6.600.000 pesos, pagaderos en 10 cheques de 660.000 pesos. El último de esos cheques, a poco del vencimiento, o ya en situación de cobro, mejor dicho, fue encontrado en el domicilio de Bracamonte. Con respecto a otros negocios vinculados al ejercicio de la jefatura de la barra, entendemos el caso de, como dijimos, la extorsión realizada a través de los denominados trapitos, que es del conocimiento público que en las inmediaciones de los estadios son empleados de las barras bravas. En tal sentido, en una nota del diario La Izquierda Diario del 25 de julio de 2016, se recoge la declaración del presidente de Newell's, Eduardo Bermúdez, que declaró: la barra nos dijo que si no nos juntamos a hablar con ellos van a suspender los partidos. Agregó que piden dinero, entradas, el negocio de los trapitos, lo que sea. Y finalizó: no tengo miedo y no tengo nada que conversar con ellos. A su vez expresó confianza en la policía y el Ministerio de Seguridad.
En el mismo sentido, y ya vinculado a la barra que lidera Bracamonte, el concejal Carlos Cardoso, el lunes 14 de septiembre de 2015, declaró a LT8, y el diario La Capital levanta la declaración, que dice: el concejal del PRO, Carlos Cardoso, relató hoy su experiencia de ayer al arribar al Estadio Gigante de Arroyito para presenciar el clásico, que luego empataron 0-0 Central y Newell's. El edil describió que una chica le exigió el pago de 50 pesos y le explicó que debía rendir el dinero a la barra brava local. En tanto contó que los policías presentes le dijeron que no podían hacer nada. Como vemos, el negocio de los trapitos claramente está vinculado a la barra. Concretamente dijo Cardoso: voy a la cancha, dejo el auto en Carballo entre Alberdi y Avellaneda. Se me acerca una chica muy jovencita de 17 o 18 años con un bebé en brazos y me dice que son 50 pesos por cuidar el auto. Yo ya había sacado plata para darle algo voluntario y le digo: mirá, es el cambio que tengo. Entonces ella me insiste que le tengo que pagar 50 pesos porque cuando termina el partido pasa a la barra a retirar la plata por la cuadra. Entendemos que las declaraciones de un concejal de la ciudad y del presidente de uno de los clubes más importantes de la ciudad son una muestra seria de acerca de lo que ocurre alrededor de las canchas de fútbol cuando existen partidos de fútbol. A su vez, en una nota de opinión del diario La Nación del 8 de septiembre de 2013, en una noticia que se llama Barra Bravas S.A., negocios que alimentan la violencia, se hace alusión a todos los negocios vinculados a las barras bravas. Y dice: la red de financiamiento de la barra se extiende a diversas actividades: reventa de entradas, control de los accesos a los estadios, comercialización de la indumentaria oficial, cobro de dinero por exhibir banderas con leyendas políticas y la explotación de los estacionamientos en los alrededores de la cancha. Existen los negocios típicos de las barras, reventa y demás, y el que marca a una persona en una salidera también responde a la barra, llega a señalar esta nota. Finalmente, acreditadas en modo suficiente y sobre todo en esta instancia las conductas precedentes, el delito precedente, el cual provee el dinero que posteriormente es lavado y que posibilita la conducta plasmada en el artículo 303, se da justamente el tipo penal de lavado. Si a él no le molesta, de última sacar el señor Bracamonte se corre un poquito más para allá para el distanciamiento. Bien, se interrumpió por un minuto la audiencia. No podemos alcanzar a ver nosotros el porqué, porque estamos en una sala que está al lado de donde está llevando adelante su alocución el fiscal Miguel Moreno, que ahora continúa. Sino en el delito que hoy se le atribuye concretamente al señor Bracamonte, observamos justamente un crecimiento patrimonial injustificado, la imposibilidad de demostrar un ingreso lícito, sumado además a ciertos elementos que para la doctrina y la jurisprudencia conforman indicios claros de lavado o de mecanismos realizados para el lavado. Esto es, la existencia de empresas fantasma y la existencia de prestanombres. Como vimos, el señor Bracamonte está rodeado de gente que tiene un montón de bienes y el señor Bracamonte no tiene bienes, sino que solo tiene participaciones societarias en empresas que poseen bienes que él usufructúa. Vemos empresas de múltiple objeto social.
Si sumamos los objetos sociales de todas las empresas en las que tiene participación societaria Bracamonte, creo que supera al Grupo Techint en objeto social. Ni el Grupo Techint tiene tantas empresas con objetos sociales tan diversos como las que posee aquí el imputado. Entendemos que a tales fines cabe remitirnos a los contratos sociales que enunciamos y que leímos en el día de la víspera. A su vez, estas empresas están constituidas en domicilios que ni uno solo fue verificado. Y a su vez, en cada una de estas empresas, Bracamonte constituyó un domicilio en el que no vivía. Pasando a la adquisición a través de estas empresas de artículos de lujo, como dijimos, que son de uso y están a disposición de Bracamonte y su entorno familiar, y que en nada se compadecen con los objetos sociales de las empresas. Por otro lado, tenemos el caso de Rufino Sás, que es paradigmático. Rufino Sás está claro que no podría subsistir porque no hay forma que una empresa subsista con el 13% de su facturación nada más. Y digo, no podría existir si no fuese por el Club Atlético Rosario Central, que le brinda el 87% de su facturación. Es decir, está claro que Rufino Sás no existe para otra cosa que para tomar de la teta del Club Atlético Rosario Central. Si no existiera Central, Rufino Sás no puede existir. No hay forma de que funcione la empresa con un 13% de ingreso, que además está constituida con el intendente del estadio, que es el encargado de decidir si se contrata o no se contrata con tal o cual empresa cuando las obras se realizan en el estadio. Bracamonte a su vez le facturó a Rosario Central la suma de cercana a los 500.000 pesos, dijimos, en una venta de mates, bombillas, vasos e indumentaria deportiva. Lo cierto es que esa facturación en principio el club la desconoce porque mencionó que no cumplía con los requisitos, pero además en los registros de AFIP no hay ninguna noticia de que Bracamonte haya comprado los mates, las bombillas, los vasos y la indumentaria deportiva que dijo venderle al Club Atlético Rosario Central. Tampoco encontramos respaldo acerca de la adquisición de insumos que permitieran fabricar estos elementos que dice Bracamonte comercializar. Con respecto a las sociedades, siguiendo con la empresa Ser Eco, constituida con el objeto social de alquiler de baños químicos y móviles, lo cierto es que en todos los allanamientos que realizamos no encontramos un solo baño químico. Encontramos gimnasios, escuelas de danza, encontramos lugares donde había motos con pedido de secuestro, encontramos concesionarias de autos que nada tenían que ver con los socios o con las sociedades que dice integrar. Con respecto al núcleo cercano de Bracamonte, constituido por Natalia Lidia Salas y su hijo Andrés Guillermo Bracamonte, debemos decir que las adquisiciones y los incrementos patrimoniales de estas dos personas comienzan a darse cuando estas dos personas no tenían ninguna industria
propia o trabajo en relación de dependencia que le generara ingresos suficientes para adquirir los bienes en la magnitud que fueron adquiridos. Recordemos que en un muy poco tiempo, la señora Salas adquiere 3 departamentos y un automóvil BMW 0 kilómetro. Con ello entendemos que se han comprobado, nuevamente con el grado de conocimiento requerido en esta instancia, las conductas destinadas a disimular el incremento patrimonial injustificado de Bracamonte y que encuentra conexión directa con su condición de jefe de la barra brava de Central. Entiendo que en el inciso 2 de la norma citada, el artículo 220 del Código Procesal Penal, en donde se exige una proporcionalidad entre la medida cautelar que se solicita y la pena en expectativa, tenemos una pena que es de inexorable cumplimiento efectivo. Esto es porque el tipo penal achacado al señor Bracamonte es la legitimación de activos agravada por la realización de esta conducta con habitualidad, que prevé una pena en expectativa de 4 años y 6 meses a 13 años y 4 meses de prisión. Además, debo señalar que el señor Bracamonte tiene en trámite por ante la unidad de género 2 causas por amenazas contra la señora Natalia Lidia Salas, radicadas e investigadas en el año pasado y que, según me informan desde la unidad de género, prontamente será acusado el señor Bracamonte. Y que aún en el caso de estas causas de amenazas, por menor que parezca la pena en expectativa, debemos señalar que, en función del antecedente condenatorio que tiene del año 2012, el señor Bracamonte, vencido en 2012, la pena también va a ser de cumplimiento efectivo. Pasando a los peligros procesales que el Instituto de la Prisión Preventiva intenta disipar. Lo primero que debo decir es que una de las conductas previstas en el artículo 313 es la conducta de disimular el origen ilícito de el dinero proveniente o los bienes provenientes de hechos ilícitos. Y esto, disimular, no es otra cosa que engañar. Quien disimula, en parte engaña. Y este engaño, como dijimos ayer, es parte justamente del bien jurídico protegido por el artículo 303, no el del orden económico financiero, sino el de la debida administración de justicia. Es decir, es un delito, entendemos, de peligrosidad procesal íncita. ¿Por qué? Porque parte de un engaño. A su vez debemos tener en cuenta el daño causado. El daño causado que hasta el momento, y entendemos que aquí debe tenerse en consideración que en función de la magnitud de los montos que se manejan en el fútbol argentino y mundial, los 38 millones de pesos que hasta el momento la Fiscalía relevó como legitimados a través de estas operaciones, es solo la punta del iceberg. Teniendo el convencimiento de que a poco que se siga investigando, seguirán apareciendo bienes de personas vinculadas a Bracamonte que tampoco podrán explicar cómo llegaron a poseerlos. Además, debemos tener en cuenta el daño a resarcir, que es la multa prevista en el artículo 303, que es de 2 a 10 veces el monto de lo legitimado o blanqueado.
A su vez, debemos tener en cuenta el modus operandi de la barra: coacción y violencia. El señor Bracamonte no es cualquier hincha de Central, es el jefe de la barra brava, lo sabe cualquier persona, no en la ciudad, en el país. Ya hicimos alusión a su incorporación a la ONG Hinchadas Unidas Argentinas, en donde incluso se vincularon estrechamente barras bravas con sectores de la política. Entiendo que ya describimos en el día de la víspera cómo funciona este entramado de conexiones entre sindicatos y barras, entre policías y barras, que le dan, como dije ayer, una cobertura, por un lado, para poder seguir o continuar infundiendo el temor que genera la extorsión que realiza la barra para el logro de sus cometidos, que es justamente la ganancia monetaria, no es otra. Entendemos que hay partícipes en libertad y hay bienes por descubrir que justamente ameritan que el señor Bracamonte permanezca detenido para evitar justamente la posibilidad de que entorpezca la investigación. Hay gente vinculada al Club Atlético Rosario Central que necesariamente va a tener que declarar. Y imagínense si llegaron a contratar al señor Bracamonte prestando servicios que no puede justificar, o comprando bienes que no sabemos cómo los adquirió o si los adquirió alguna vez. Esta gente, ¿cómo vendría a declarar sobre esos hechos con el señor Bracamonte en libertad? Las causas que tiene en trámite el señor Bracamonte están íntimamente ligadas al ejercicio de la violencia, al ejercicio de la violencia moral contra su exmujer y contra empleados del Club Atlético Rosario Central, porque esa es la condena que posee. Unas amenazas coactivas, de las cuales la extorsión, entiendo, es una subespecie, porque es una amenaza coactiva en la que se exige la contraprestación dineraria o económica. A ello sumamos, en términos de riesgos procesales, esto de que el señor Bracamonte en todas sus empresas constituyó domicilios en los que no vivía. Entonces, no hay arraigo posible que podamos reconocerle al señor Bracamonte. Desde el domicilio de calle White hasta Los Álamos, pasaron un montón de domicilios en el medio. Tuvimos una interrupción en el audio, estaba Daniel Amoroso desde el Centro de Justicia Penal. Y por estas circunstancias Ahí que retomamos. no se han relevado todos los bienes que suponemos pueda tener Bracamonte, tiene recursos económicos suficientes y conexiones suficientes para incluso, llegado el caso, decidir eludir la acción de la justicia. Por todo lo expuesto, voy a solicitar se imponga la prisión preventiva al señor Andrés Alejandro Bracamonte por el plazo de ley. Nada más, gracias.